En el centro del territorio, la República de Colombia, y antes de que se llamara el Nuevo Reino de Granada, se halló habitado por indígenas pacíficos y organizados, agricultores y vestidos descendientes de la familia lingüística chibcha. Su patria era rica en sabanas y ríos, como la sabana de Ubaté y el río Uy. Sus tierras eran frías. Principalmente se destacaban por su agricultura, que era la base esencial de la economía. Cultivaron principalmente el maíz de diferentes variedades, se convirtió en la base de la alimentación. Además sembraron algodón, yuca, batata, calabaza, ibia, arracacha, piña, aguacate, cocoa, tabaco, etc. En la caza y en la pesca, los muiscas obtenían y consumían carnes de curí, conejo, venado, peces y aves. La caza y la pesca eran actividades poco practicadas por los muiscas y no domesticaban animales. En su comercio, la abundancia de diferentes productos en determinados lugares llevó a la necesidad de establecer las ferias o mercados con el fin de facilitar el intercambio. Había frecuentes mercados públicos en lugares importantes como Bogotá, Zipaquirá, Tunja y Tumaqué. Estos se efectuaban cada 4 días. Este intercambio permite afirmar que entre los muiscas el desarrollo tecnológico logrado y la efectividad del trabajo produjeron un excedente, que era destino en parte del almacenamiento, que era pago de tributos o como reserva en las épocas de crisis. La otra parte era utilizada para el trueque como otros indígenas. Los muiscas utilizaron discos de oro, especie de moneda de diferentes tamaños, peso y forma, lo que permite afirmar que no utilizaron como tal, sino como una conservación del oro. Textilería. Esta industria fue de gran significado en los altiplanos fríos de Cundinamarca y Boyacá. El cronista Fray Pedro Simón refiere que los muiscas usaban mantas coloradas en señal de luto. Los indios de Lenguasaque las usaban de diversos colores y los cortesanos de Tunja muy ricas y decoradas. Los gamotsis envolvían los cadáveres de sus antepasados en mantas de algodón. En estas mantas pintaron una gran variedad de motivos geométricos, al parecer de carácter simbólico. Gracias a las exploraciones realizadas por Eliezer Silva Celis, se sabe que las coberturas de las momias eran tales de algodón, las mallas de fique y pieles de animales. La industria del tejido tenía para los ingros una importancia extraordinaria. Todos los acontecimientos de la vida los festejaban con regalos de mantas. Para decorarles usaban como colorantes numerosas plantas. También los colorantes de origen mineral. Música muisca antes de la conquista. En realidad no se tiene mucho sobre esto, ni la música andina ni la colombiana, ya que la conquista destruyó todos los parámetros históricos sobre la cultura indígena, ya que los españoles llegaron a imponer su cultura. Sin embargo, gracias al trabajo de cronistas coloniales y arqueólogos, se han logrado encontrar muestras de que los muiscas tenían su propia música y cultura. Uno de estos cronistas fue Juan de Castellanos, creador de la historia del Nuevo Reino de Granada. Nos permitía saber que los muiscas interpretaban cantos fríos y monótonos, aunque eran muy coordinados en sus bailes. También esta misma fuente nos dice que sus ritmos musicales formaban parte no solo de celebraciones bélicas y religiosas en festividades familiares, sino también para otras labores, y que los muiscas y sus vecinos empleaban flautas, caracolas, trompetas de cerámica o metal, ocarinas, además de sonajeros, tambores y cajas. Música después de la conquista. Con la llegada de los conquistadores españoles y la introducción de los esclavos africanos en el actual territorio colombiano, modificaron el panorama cultural en general y el musical en particular. Los nuevos instrumentos, ritmos e idiomas se fusionaron con los indígenas preexistentes en distintos grados y formas, dando lugar al actual repertorio andino de Colombia. Para introducir dicho repertorio es necesario, en primer lugar, describir las principales agrupaciones instrumentales que se interpretan en la mayoría de ritmos regionales. Por un lado se encuentra la chirimia, propia de la región andina del sur, específicamente del departamento del Cauca, y se incluye el tambor, redoblante, maracas, gapachos, guiro y dos características flautas traversas de caña. Esta chirimia andina no debe confundirse con un conjunto nomio de la región del Pacífico, y mucho menos con los conjuntos de instrumentos de nombre idéntico, que en realidad son derivados directos de las dulzainas españolas. Es una formación de hondo espíritu campesino e indígena. Conserva en su estructura la tradicional base andina de aerófonos y membráfonos.
pero que cuenta además con idiófonos africanos y caribeños. Existen otros tipos, pero al ser tan diversos y pero al mismo tiempo tan similares con estos, principalmente solo se hablará de uno: la conexión entre la música clásica y la música indígena. En realidad el término debería corresponder únicamente a la música culta, compuesta en el periodo clásico de mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, pero el uso lo ha extendido también a la música seria compuesta entre el medioevo y el presente. Comúnmente se le llama clásica, pero los que saben dicen que tal nombre debe reservar para tal música, pero solo para la que se hizo en el tiempo determinado, que se conoce como el periodo clásico de la música, aquel en el que brillaron Haydn, Mozart y el primer Beethoven. Se le dice música culta, pero en el concepto moderno toda la música es producto de una cultura, entendiendo por esta el conjunto de las ideas, creencias religiosas, ciencias, artes, costumbres que forman y caracterizan el estado social de un pueblo o una raza. Esta es la conexión que tiene la música muisca y la música clásica, ya que al ser por medio de una cultura, religión, ciencias, artes, etc., tomó las bases de la música indígena, que también se basaba en eso, que esa música era tan importante para ellos que fueron capaces de destruir todo lo que tenían para protegerla. También hay diferencias, por ejemplo, que la música clásica en el concepto de religión es una religión católica, ortodoxa, anglicana, etc. En cambio la música muisca indígena es más para dioses pluriteístas, no solo para uno sino para otro, por ejemplo el dios del maíz, el de la tierra, el sol, la luna, etc. Otra diferencia entre la música clásica y la música muisca es que la música clásica es para relajación, en cambio la música muisca es más para celebrar. Por el lado de artes, la música clásica utiliza instrumentos suaves y en especial el piano, el violín, las percusiones las utilizan pero sutilmente. En cambio la música muisca utiliza demasiados instrumentos de viento, utiliza la voz normalmente y también utiliza mucho la percusión. Esa es su parte básica. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque la música clásica tenga similitudes y tenga herencia de la música muisca, es que esta es más tranquila. Esta representa mucho los europeos del siglo XVIII, que eran personas, por así decirlo, civilizadas a comparación de los muiscas, según lo que dicen los españoles, y que los muiscas van a ser siempre muy apegados a su música, a su religión, y eso es lo que significa que los muiscas tienen el coraje y tienen el poder para escribir su propia música sobre sus propios dioses y sobre sus propias creencias, y aunque fue duro, trataron de mantenerla siempre desde ya la llegada de los españoles. La dominación de la música clásica comienza cuando llegan 5 de los músicos más ilustres al mundo, que habrían de ser los más grandes y autorizados representantes del romanticismo musical de mediados del siglo. En 1803 nace Héctor Berlioz, que habría de revolucionar la orquesta tradicional, arrancar el poema sinfónico. En 1809 nace Mendelssohn, el más clásico de los románticos, el primero en volver a los grandes músicos del pasado. En 1810, con un intervalo de poco más de 3 meses, nace Chopin y Schumann, los dos grandes revolucionarios de la música para piano que habrían de transformar radicalmente la literatura pianística. En 1911 nace Franz Liszt, gran virtuoso, hábil director de orquesta y compositor que aporta una nueva técnica de piano. Es un precedente del lenguaje orquestal wagneriano. Y finalmente en 1813 nace Richard Wagner y Giuseppe Verdi, los dos compositores de ópera más importantes del siglo XIX. Estos y muchos más autores promovieron a que la música clásica fuera la base para crear la ópera, el oratorio, la sonata, el concierto y la sinfonía. Al principio la música clásica no tenía tanta fuerza, pero luego, con bastantes fondos invertidos de los príncipes, eclesiásticos y muchos más personas con fondos para financiar sus composiciones,
comenzó a tomar fuerza y se instaló principalmente en Italia, en Alemania, Austria e Inglaterra. La desaparición de la música muisca. La desaparición de la música ha comenzado desde la llegada de los españoles, ya que ellos querían imponer la cultura de ellos. Comenzaron a destruir todo lo que no tenía que ver con ellos, es decir, destruyeron sus rituales, destruyeron sus viviendas y comenzaron a convertirlos en esclavos y seguidores de sus propias culturas. No todos los instrumentos fueron destruidos, pero la gran mayoría sí fueron botados porque los españoles no les veían un buen uso. Las percusiones y algunos instrumentos de viento de los indígenas fue lo único que dejaron. Además, los indígenas, al saber que iban a destruir todo lo relacionado con su música, su literatura y ese tipo de cosas, comenzaron a destruir todo para que ellos no tuvieran nada que dañar. Ellos prefirieron destruir sus propias obras que dejarlas a manos de los conquistadores. Aún quedan algunas bandas indígenas que utilizan instrumentos antiguos, pero en realidad no se sabe bien cómo era la música indígena del 1492, y por eso es que no tenemos una cultura ciudadana sobre la música indígena, ni sobre nuestro ambiente, ni sobre nuestra historia. Lo único que sabemos es la parte que los conquistadores nos impusieron, y todo esto ha comenzado a desaparecer. Muy pocos grupos indígenas quedan hoy en día de los chipchas, pero ellos aún siguen manejando este tipo de cosas y siguen tratando de mantener viva la música. Características de la música muisca y de la música modernista. La música chipcha. La música chipcha era muy importante para ellos, ya que no solo lo usaban en rituales, sino que también era para su vida cotidiana. Ellos utilizaban flautas, ocarinas y tambores. Con la llegada de los españoles se modificó la música, creando así diferentes grupos musicales como en la actualidad, solo que a estos grupos se dedicaban a los distintos instrumentos. Estos ritmos andinos colombianos que con el tiempo se crearon las trabas y la rajaleña. Música modernista. La música moderna viene de tradición europea, que es música clásica creada aproximadamente en el siglo XIX o en 1975. Fue precedida por la música del romanticismo y el patramanticismo. La música moderna que se ve hoy en día, hay géneros como el rap, pop, electrónica, rock, etc. Que a esto mucha gente se dedica a cada uno de estos géneros. Hay gente que le gustan ciertos géneros musicales como el rock, otros se van por el pop y otros por la electrónica, y así frecuentemente. Pero toda esta música tiene sus raíces desde la antigüedad con los indios y lo que han hecho ahora. La música moderna también está instrumentalizada, como la clásica, el jazz y el hip hop. En conclusión, la música chipcha tuvo una fuerte presencia en el área andina, pero cada evidencia de la construcción de elementos musicales y composiciones fueron destruidos. Se sabe que los pueblos interpretaban rituales utilizando cantos fríos y monótonos, aunque le ponían mucho esfuerzo a los bailes. Los chipchas tenían instrumentos propios que eran las ocarinas, las trompetas, las maracas, atabales, etc. Con la llegada de los españoles y la introducción de los esclavos africanos, comenzó a cambiar todo cultural, musical, literario en la cultura indígena. Lo más afectado fue la música, porque tuvo que fusionarse con los géneros españoles y géneros africanos. También se involucraron nuevos instrumentos para crear nuevos ritmos, y se amplió mucho el repertorio colombiano. Se crearon diferentes ritmos como el chirimía de la región andina del sur, en el que se usan el tambor, los redoblantes, las maracas y dos flautas de caña. Y existen muchas otras agrupaciones que tienen similitudes gracias a que tienen bases de la música chipcha. Finalmente, para terminar, podemos decir que la música chipcha fue una de las grandes bases de la música americana y fue la más importante para Colombia. Muchas gracias.